Nos está pidiendo paso desde Barcelona, desde la conferencia de presidentes, precisamente nuestra compañera Elena Crespi, por un momento que han retratado precisamente las cámaras. ¿Qué ha sucedido, Elena? Yo diría que ha sido el momentazo. En cuanto lo hemos descubierto, hemos ido todos los medios a ver qué había pasado, porque una cámara grababa precisamente a Mónica García, la ministra de Sanidad, y a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, enfrentándose encaradas en ese momento de los saludos protocolarios. Así que hemos preguntado a ambas partes y nos han dado su versión. Desde el entorno de la ministra de Sanidad nos dicen que ella, Mónica García, ha ido a saludar a Ayuso, pero que Ayuso le ha quitado la cara y que le ha dicho que le ha acusado de llamarla asesina por las muertes en las residencias de mayores. Ella ha dicho que es mentira, que nunca lo ha hecho, así insisten también desde su gabinete, y que en ese momento le ha acusado eso de mentir. Y la versión de Ayuso es que ella estaba saludando a todos los ministros, pero dando la mano, y que como Mónica García ha ido a darle 2 besos, ella le ha dicho: no querrás besar a una asesina, por lo que dijo ayer Más Madrid en la Asamblea, que eso no tiene un pase. A tal punto ha llegado el tono alto entre ambas dos que ha tenido que llegar protocolo a intervenir y separarlas. Que es ese momento precisamente que están viendo ustedes, cuando protocolo separa a Mónica García y a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Pintor. Qué pena más grande esta situación. Bueno, lo primero yo creo es que la señora Ayuso, aparte de ser una trampista y de decir la burrada más grande, y también pues es una manera de hacerse notar en su partido y que se sepa quién manda, tiene un problema muy grande. En este momento hay 2 cuestiones que la preocupan muchísimo y que por primera vez empiezan a darse la vuelta a las cosas con respecto a ella. Una es el procesamiento de su marido, que es de su pareja, que es una situación delicada, y la otra, y la más importante, es la de las residencias en este momento y en ese proceso abierto por lo que ocurrió con los 7.291 muertos mayores en la residencia. Me gustaría subrayar que la imagen que están viendo ustedes no es una imagen en directo, es la imagen que acabamos de vivir hace unos instantes y que acabamos de contarles en directo en Televisión Española, pero ya ahora mismo tanto el rey como el presidente del gobierno como los presidentes autonómicos se encuentran en el interior del Palacio de Pedralbes, porque van a mantener un encuentro entre ellos, el rey, el presidente del gobierno y los presidentes autonómicos. Después de este encuentro, a las 10, veremos cómo el rey se despide, y entonces habrá una declaración por parte del presidente del gobierno y el presidente Salvador Illa, y luego a las 10:30 se van a reunir. Ya va a comenzar esa conferencia de presidentes. 28 conferencias de presidentes se han celebrado a esta hora, esta es la número 28. En esta, fíjense, va a haber una novedad importante: los pinganillos. Iliana, ¿cuál es su función? Es que se libre para poder escuchar, para poder entender todas las intervenciones que se hagan dentro de la sala, ya que esta es la primera conferencia de presidentes en la que se va a permitir el uso de las lenguas cooficiales. Se va a poder hablar, por tanto, los presidentes autonómicos que así lo deseen, en catalán, en vasco, en euskera. Se hace a petición del anfitrión, del presidente de la Generalitat, de Salvador Illa, y también del Lehendakari, del presidente vasco Imanol Pradares. Hace unos minutos, aquí en la hora de la 1, Salvador Illa nos decía que el uso de las lenguas se debe poder hacer de forma natural y que no entendería que a nadie pueda molestarse eso. Después de la polémica que ha generado el uso de estas lenguas cooficiales, el Gobierno ha invertido 11.600 euros en este sistema de traducción simultánea. Como decimos, es la primera vez que se va a permitir en una conferencia de presidentes el uso de las lenguas cooficiales. Bueno, hay quien se ha mostrado, desde luego, muy en contra, muy en desacuerdo con ese uso de los pinganillos. La propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha llegado a lanzar una advertencia seria, Elena. Sí, una amenaza en toda regla, con la que además recobraba el foco. Ayuso decía que si le hablan en catalán o en euskera, abandona la conferencia de presidentes, que además no se va a poner los pinganillos. Lo decía en un tenso pleno ayer en la Asamblea de Madrid, donde acusaba al gobierno de hacer provincianismo, del secesionismo catalán. Después, en las últimas horas, hemos preguntado a su entorno, el entorno de Ayuso, y rebajan un poco esa tensión. Lo cierto es que también se ha mostrado en contra de este uso de los pinganillos y de las lenguas cooficiales en la conferencia de presidentes. El andaluz Juanma Moreno lo ve absurdo, además de caro, pero no ha amenazado con irse, con plantar la conferencia de presidentes, como sí oíamos ayer a Ayuso. Y que todo lo que me tengan que decir en los pasillos en español o lo dicen dentro en el mismo idioma o me saldré. O por el camino ya veré lo que haré con esos pinganillos. Ya le digo
que no me los pienso poner, porque en lugar de defender el español en todos los rincones, lo que hacen es utilizar el catalán, la lengua de los catalanes, para hacer provincianismo con el secesionismo catalán, que es una corruptela que no pienso. ¿Qué os parece esta advertencia, Pintor? Esto de verdad que es horroroso y es gravísimo. Primero, porque lo dice y lo avala la Constitución. Segundo, porque la España plural va mucho más allá de Madrid, como ha dicho hoy Lucía, y es verdad. Y tercero, porque ella sabe que con esto vuelve a generar esa lucha de las dos Españas, ¿no? De los que, ¿para qué? Pues todos hablan castellano, ¿por qué tienen que hablar uno en otro idioma? Y no sé qué. Entonces, todo eso, quien no entiende las sensibilidades de quien tiene su idioma y su cultura y la riqueza que eso representa para todos, pues es que hay poco que hablar con esta señora. Y solo un detalle, ayer en esas imágenes que veíamos ahora, fue en el pleno de ayer de la Comunidad de Madrid. Ayer le hicieron una jugarreta al Partido Popular desde Más Madrid, que creo que es muy interesante. Presentaron una propuesta sobre refugios climáticos. Y nada, presentaron la propuesta y bueno, la respuesta del PP fue contundente porque claro, esto es una barbaridad. Estaba hasta la última coma copiada de una propuesta del Senado del Partido Popular. Entonces, y por supuesto votaron en contra. Primero la desacreditaron sin saber que era la misma que había hecho el PP en el Senado y después ya votaron en contra. Yo creo que con eso nos dice perfectamente cuál es la situación del nivel de la política española. Lo que sucede es que muchos compañeros de partido, presidentes de comunidades autónomas que hoy se van a ver con la presidenta de la Comunidad de Madrid, tienen otro idioma, que no es el castellano, y probablemente sea su lengua madre. Le trasladaron esto a Marga Proens ayer, no quiso ser tan contundente en su respuesta, Juan, pero claro, yo creo que Marga Proens, yo creo que el presidente de la Xunta de Galicia no tendría ningún problema, no solo en usar su idioma, porque es el suyo, sino en ponerse un pinganillo para escuchar al lehendakari si decide utilizar el euskera. Bueno, yo creo que es una cuestión de pragmatismo. Yo creo que hay que hablar en el idioma que compartimos todos, en un órgano multilateral en el que estamos todos. Esto no quiere decir que no haya que utilizar en otros foros o promover el resto de lenguas españolas, que creo que están reconocidas y hay que apostar por ellas, faltaría más. Pero yo, por ejemplo, creo que no es necesario hoy hablar en euskera en un órgano en el que el español es el idioma común. No es necesario, pero es un derecho y una posibilidad. No es un derecho. No, y no creo que sea necesario. Sí que lo es. No creo que sea necesario incorporar el catalán, el euskera y el gallego a las instituciones europeas, por ejemplo. Tampoco es un derecho. No creo que sea útil y pragmático utilizar pinganillos. En el caso de la Constitución española ya lo creo, que es un derecho utilizar el catalán en cualquier institución pública y esto es una reunión importantísima institucional, además de las comunidades autónomas, que es lo que tiene sentido, igual que en el Senado. O sea, decir que en eso el no Senado, tiene en la sentido. Comunidad General, en la Comisión de Comunidades Autónomas, efectivamente, está reconocida la posibilidad de hablar en las lenguas cooficiales, es así, y está bien, hace muchísimos años de esto. Sí, sí. Pero yo creo que en el Pleno del Congreso o en el Pleno del Senado no tiene realmente mucho sentido. Pero esto no quiere decir que haya que ir en contra de las lenguas cooficiales, hay que promoverlas, pero hay órganos en los que... Pero entre ellos, ¿no? Para que cada uno entre... Bueno, en los territorios donde son lenguas cooficiales, claro, es que el catalán no es una lengua cooficial en Murcia. Pero es que nos creemos que Madrid es España y esto también hay que respetarlo. ¿no? Y esto, es evidente que tú y yo no estamos de acuerdo, pero... Es evidente. Es evidente, sí, pero yo te dejo a ti hablar y tú a mí no. Y Sí, eso te yo creo que es he dejado importante. siempre yo, hablar. en el uso de mi tiempo, creo que es importante plasmar una idea que yo creo que es compartida por muchas personas, que el idioma está para entenderse y el hecho de tener que estar poniéndose y quitándose pinganillos cuando hay una lengua común, que es el español, no va en la línea del pragmatismo y del buen entendimiento. Es decir, que me parece bien que se defienda lo que tú estás defendiendo, me parece bien, es tu derecho, pero creo que pensar lo contrario no es atacar a las lenguas cooficiales. Ese es el juego maniqueo. Parece que si tú dices, yo creo que en el Congreso de los Diputados hay que hablar en castellano, que es el idioma de todos, y no estar con pinganillos, ¿es atacar las lenguas cooficiales? Pues no lo creo, sinceramente. Se puede promover perfectamente en los órganos donde sea competencia. Juan, no quiero interrumpirte, pero puedo Gracias. contestar. ¿Me dejas Muchas contestarte? gracias. ¿Me dejas Faltaría ahora? más siempre y cuando la moderadora así lo considere. No sé, a mí no me habéis mentado. No, bueno, yo no soy el Lleváis el que debate vosotros solos, esto da gusto. Venga, Pintor, Maraña y después Lucía. Esta conversación ha surgido, y porque nos ha dado la palabra Silvia Echaurrondo, por las declaraciones que habría hecho Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de una comunidad autónoma, en un órgano autonómico, donde se deben de respetar esos principios y esa Constitución y ese derecho a que cada uno hable la lengua
siempre y cuando sea oficial y se considere española. Y el euskera y el castellano y el gallego lo son. Entonces tú dices, bueno, no tiene sentido que 6 personas, es lo que estás planteando, 6 personas que hablan castellano, pues una hable en euskera, otra en gallego y otra tal, cuando todos se entienden en castellano. Claro. Eso es lo que tú estás planteando. Sí, claro. Primero, no es lo mismo que ha planteado Isabel Díaz Ayuso. No es lo mismo que ha planteado, y que ella sabe muy bien que con eso vuelve a dividir a las dos Españas, y es una irresponsabilidad, que es lo que yo te estaba diciendo. Y segundo, no pasa nada, porque yo he estado en Galicia y he estado con gente que me hablaba en gallego, y no me he sentido ofendida. Y cuando he ido a Cataluña y han hablado en catalán, que por cierto me han hablado bastante menos en catalán que en Galicia, no me he sentido ofendida. O sea, yo creo que hay cuestiones que tenemos que superar ya, y debates que no debemos seguir generando, porque divide de verdad a España. Maraña. De verdad. Yo creo que no se termina de asumir lo que significa lengua cooficial. Y si se busca en la RAE o en cualquier otro diccionario y en la propia Constitución, pues es exactamente aquella que en un territorio determinado tiene carácter oficial junto con otra u otras lenguas. En un territorio determinado. Sí, Esa es la clave. Esa es la clave. Pero vamos a ver, estamos hablando de un órgano que precisamente lo que hace es poner sobre la mesa a los altos representantes de todos los territorios. Y la Constitución dice que tenemos distintas lenguas cooficiales. Entonces, pero eso está claro, al margen de que esto, a mi juicio, no debería ser un tema de discusión, y es evidente que si Díaz Ayuso lo pone sobre la mesa como una exigencia y un ultimátum, es porque ella quiere representar ese nacionalismo español que no acepta que haya otras lenguas en España. Es que ese planteamiento, Jesús, no es cierto. Yo sí que no interrumpo. No, adelante, Jesús. Claro, Jesús y luego Lucía. Es cierto, claro que es cierto, porque parte de su estrategia política siempre ha sido esa, defender una especie de independentismo madrileño y el mayor nacionalismo español de cualquier territorio. Y lo ejerce de esta manera, con estos gestos, ¿no? Y lo que digo es que yo no sé si Salvador Illa o el Lehendakari o quien está en mayor problema en este asunto, me parece que es Rueda, es el presidente gallego, porque hace un mes se aprobó en el Parlamento gallego, por ejemplo, la reivindicación en el Parlamento Europeo de la lengua gallega para uso oficial. Es decir, que hay unas contradicciones que en el propio PP tienen que resolver. Y Díaz Ayuso representa una cosa y otros otra. Pero en todo caso, si se acepta el Estado autonómico tal como está definido y como está en la Constitución respecto a las lenguas, esto no debería herir, a mi juicio, ninguna sensibilidad. Bueno, yo creo que el respeto a las lenguas que son cooficiales solo en los territorios, hay que recordarlo, el respeto a las lenguas de las distintas lenguas del Estado es exactamente el mismo, aunque no se hablará hoy en catalán y en vasco y en gallego en la conferencia de presidentes. El respeto tiene que ser el mismo, no depende ese respeto de que se hable o no se hable en la conferencia de presidentes. Y voy a citar un ejemplo que puede servir para precisamente argumentar que a lo mejor no era imprescindible, ¿no? Cuando Salvador Illa y Juanma Moreno se reúnen a hablar, dos presidentes autonómicos, Salvador Illa tiene derecho, claro, por supuesto, a hablar en catalán, pero no lo hace. ¿Por qué? Pues por entenderse. Ahora se reúnen todos. Bueno, pues a lo mejor no era imprescindible, ¿no? Digo, yo no es que lo critique, me parece una cosa que tampoco tiene mucha trascendencia, en mi opinión, pero tampoco me parecía imprescindible para esta conferencia. Es decir, es un órgano, fíjate, hasta me parece más lógico lo del Congreso de los Diputados, que se utilicen las lenguas, porque este es un órgano ejecutivo, más o menos, de personas ejecutivas, no es un órgano de debate, no es un órgano de discusión, es un órgano en el que están representados los poderes ejecutivos de todas las comunidades autónomas. Si cuando se reúnen entre ellos y en esos corrillos pues hablan en el mismo idioma, bueno, pues parecería lo normal que en una conferencia oficial hablaran el mismo idioma. Claro. Oye, que no quieren hacerlo, que quieren usar su lengua, tampoco me parece un escándalo. Es que no, y por supuesto, esto de abandonar la conferencia, si se oye decir esto no me parece de recibo, es decir, no creo que esto pueda hacerse. Es que fíjate, porque estoy hablando de memoria, pero creo que en concreto Díaz Ayuso se refirió al catalán, no a las lenguas oficiales. Y puede tener cierto sentido porque, claro, la conferencia de presidentes se está celebrando en Cataluña, donde sí son cooficiales las dos lenguas. Entonces, en este sentido, Barcelona, que es donde se celebra, Cataluña,
Aquí sí son cooficiales las Bueno, dos. pero cuando Juanma Moreno va a Cataluña a ver a Salvador Illa, ya te digo yo que Salvador Illa no habla en catalán con Juanma Moreno. Pero esto es así, esto es así. Si damos alguna importancia a lo simbólico, como tiene este órgano... Pero no era imprescindible, eso es lo que digo yo. No digo que sea imprescindible, no, yo hablo de respeto y de lo que es la definición de lengua cooficial, y por eso me refería a esa definición. Pero en todo caso, el dato simple de que casi el 40% de los ciudadanos en España compartan otra lengua además del castellano, pues me parece que es relevante por lo menos para tenerlo en cuenta. Es decir, para que no ofenda a nadie, que alguien, no sé, insisto, el uso que se va a dar hoy por parte de ella, por parte de Lehendakari, pero que hagan alguna alusión o algún mensaje en su propia lengua oficial o cooficial, pues tiene todo el derecho. A ver, no una pasa cosa nada. si es que no ofende, no es una cuestión de ofensa. A ver, estamos todo el día poniéndonos pinganillos. No es una cuestión de ofensa, es una cuestión de que si hay un idioma común en un órgano multilateral, hablemos en el idioma común. Bueno, porque las lenguas cooficiales lo son y tienen todo su reconocimiento y hay que promoverlas todo lo posible porque es riqueza del conjunto del Estado español. Muy bien, pero en un órgano en el que hay personas que hablan un idioma, ¿por qué nos metemos en estos líos? No tiene sentido. Casi el 40% que se haga un gesto, de que se salude en un idioma, está bien, pero el pragmatismo, y más en esta reunión, que es una reunión en la que las intervenciones van a ser muy rápidas, yo creo que lo suyo es ir al entendimiento. Para mí lo único relevante de esta polémica es el hecho de que exista. Es decir, de que no terminemos de asumir lo que es el Estado autonómico. Pero es que, ¿por qué dices que... Y esta polémica la ha generado Ayuso, nadie más. Se asume perfectamente. No parece, porque se asume perfectamente. Con ese, ¿no? Ya, bueno, pero que la haya generado Ayuso no quiere decir que por eso tengamos que decir que todos estamos de acuerdo con Ayuso. Quiere decir que Ayuso ha generado una polémica porque le interesa. Impresentable. Que le interesará a ella. Los demás tenemos nuestra propia opinión. Claro, porque hay presidentes autonómicos del Partido Popular que no han dicho pero nada. nos han preguntado por ella, por la opinión. Claro, se ha preguntado Silvia. Que presiden comunidades donde están las dos lenguas cooficiales. Es más, el presidente del Partido Popular Nacional... Entiendo que por ahí no hay ningún tipo de problema. Utilizar todos los idiomas puede ser España también, quizás, que es que se nos olvida. Es que quizás la cuestión es si entendemos esta conferencia de presidentes como una reunión entre el gobierno y la oposición. Es una reunión entre el gobierno y los presidentes. Y aquí el color de cada partido no debería jugar, porque igual el presidente de Asturias, que es del mismo color político que el gobierno, pues puede tener, una opinión distinta sobre un asunto que afecta a su comunidad. Y comunidades de distinto color pueden estar unidas en un asunto y separadas en ese mismo asunto de otras del mismo color de su partido. Yo creo que con este tema de las lenguas hay dos principios, ¿no? Uno es el principio del pragmatismo, que era un poco lo que decía Juan, pero también es el principio un poco de la representación, que no deja de ser cuando tenemos dos presidentes que están representando a comunidades autónomas, no están hablando dos personas, vamos a decir, anónimas, están hablando dos presidentes que representan a un conjunto de la población, ¿no? Entonces, es cierto que el pragmatismo no sería ir en una dirección, pero hay una parte importante de la representación, lo que podemos llamar representación descriptiva, que es que tus políticos, tus representantes, actúen de cierta manera, vamos a decir, puede ser ¿no? incluso en términos éticos, pero también a lo mejor que actúen o hablen en un determinado idioma que a ti te representa. Y esto yo creo que es importante para la representación y, por tanto, que se pueda, esta es en este caso ya mi opinión, que se pueda o que se dé espacio a que los representantes de ciertas comunidades autónomas hablen en un idioma que para muchas personas esto es importante, yo creo que es positivo. Ahora, es cierto que probablemente si no habláramos de ello, la propia dinámica de la conferencia o de los distintos, de cualquier órgano en el que se produce esto, un poco llega a un equilibrio de pragmatismo. Es evidente que los corrillos no van a hablar en las lenguas cooficiales, van a hablar en las partes o en los momentos más institucionales. ¿Qué ocurre? Cuando una presidenta de una comunidad autónoma, como es Díaz Ayuso, dice que se va a levantar, lo que hace es, le da a esa parte, a este equilibrio que tenemos entre pragmatismo y simbolismo, le da a ese componente simbólico todavía más importancia. Es decir, en el momento en el que dice Ayuso, yo me levanto y me voy, hace todavía más importante para ciertas personas que su presidente de la comunidad autónoma pueda hablar en ese idioma. Sin duda. Está un poco reforzando el componente. Si realmente lo que te importa es el pragmatismo, probablemente lo mejor que puedes hacer es callarte. Exacto, no darle ningún tipo de importancia, porque el propio pragmatismo se terminará imponiendo y el uso será mucho menor. Pero en el momento en el que das esa importancia, el componente simbólico se multiplica y entonces es mucho más probable que veamos a presidentes de comunidades autónomas hoy haciendo uso simplemente porque ha habido esa amenaza. Sobre lo público y lo personal, recuerdo un momento político en el que líderes muy reconocidos hablaban catalán en la intimidad. Oye, también muy tenía buen una dosis apunte. de pragmatismo, tenía una dosis de pragmatismo también aquello. Una ironía muy buena esa, es verdad.